Hola. Creo que no se escucha. Ah, ese es de cosas, ¿verdad? El mensaje. Yo te editado desde. Si no anda acá. A ver quién está. Doc, por las dudas, ¿se escucha? Sí, se escucha re bien. Para mí, pues, grabando el micrófono. ¿Vos sí? Lo que sí vos le vas a tener que ir admitiendo a todos los que se conecten. ¿Estás seguro de eso, no? ¿No? ¿Estás seguro de eso? Sí, porque no sé por qué no. No, acá no. Tendrá la aplicación aquí. Del comienzo lo pandemia.
Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Erika Osorio y vamos a hablar el día de hoy sobre obesidad y síndrome metabólico. Los objetivos que nos planteamos para la clase de hoy es conocer los conceptos básicos para el abordaje de la patología, identificar las características clínicas para su diagnóstico y brindar así las herramientas para minimizar las complicaciones de la enfermedad, comprender la complejidad y el abordaje multidisciplinario que requieren los pacientes y sus familias para brindar una atención adecuada y oportuna, identificar los factores de riesgos ambientales o familiares y reconocer cuando es necesario un enfoque de un especialista. En cuanto a la definición, según la OMS, la obesidad es una enfermedad caracterizada por una acumulación anormal o excesiva de grasa corporal que puede ser perjudicial para la salud. Esto generalmente se ve reflejado en un incremento del peso. ¿Por qué digo generalmente? Porque como vimos en las clases anteriores, en pediatría y en medicina en general, no hay 1 más 1 no es 2, entonces que un paciente esté por encima del peso para su edad no significa que tenga sobrepeso o obesidad, puede ser que tenga talla alta, un blanco genético que así lo permita. Entonces, hablamos de obesidad específicamente con la acumulación de grasa, ¿sí? Entonces, para evaluar el peso del individuo como excesivo, esta a vez corresponde a la masa grasa, como le dije, y hay que medirlo de forma precisa, utilizando, como en pediatría, se utilizan las tablas, ¿sí? Que comparan el peso para la edad y el sexo, ¿sí? En cuanto a la epidemiología, tenemos que en Argentina en los últimos años se ha aumentado la cantidad de casos de obesidad, tanto en niños como en adultos, y de la población, más de 3 millones de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 18 años que se atienden en el sector público de todo el país presentó sobrepeso o obesidad, esto según un trabajo del 2016. Cabe destacar, en los últimos años hay una relación directa entre el incremento de la tasa de obesidad, la prevalencia y el COVID-19, ¿sí? Sabemos bien que vemos en consultorio todo el tiempo, es común ver que vienen los pacientes a la consulta y lo que dice la mamá, y aumentó después de la cuarentena, doctora. Después de la cuarentena, antes hacía actividad física, antes se iba a taekwondo, se iba a danza, se iba a este lado, a esta otra, y la cuarentena no. A partir de ahora ya no hace más nada. Y hay aumento de peso, hay mayor sedentarismo y hay cambios en el estilo de vida, por supuesto. La prevalencia de la obesidad pediátrica en Estados Unidos entre 2019 y 2020 aumentó del 13,7% al 15,4%, afectando especialmente a las minorías raciales y a los estratos sociales más bajos. Está mal el concepto que tenemos arraigado mentalmente la mayoría, es que el que es gordito es porque tiene plata. El que es gordito es porque tiene para comprar, porque le sobra para comer. En realidad, Corrientes específicamente sabemos que es una de las provincias más pobres del país y sin embargo la tasa de obesidad sigue siendo muy alta. ¿Por qué? Justamente porque la calidad de la comida, de los alimentos que ingieren, no es la adecuada, ¿sí? Entonces no tienen dinero para comprar alimentos como verduras, frutas, lo más barato que comen guisos, que comen polenta, todos alimentos hipercalóricos, hipoproteicos, ¿sí? No tienen para comprar carne, comen caldo o osobuco. Los osobucos es pura grasa. Entonces, la calidad de los alimentos tiene relación directa con justamente
el nivel socioeconómico que tienen los pacientes y sus familias. Hay un cuadrito donde en 2016 se comparó, digamos, la tasa de prevalencia de obesidad. Corrientes está dentro de los primeros 10 con mayor tasa de prevalencia. En todas las edades sería, ahí está. ¿Cómo medimos la grasa corporal? ¿Sí? La forma más, hay varios métodos, ¿sí?, para medir la grasa corporal que tenemos. La forma más específica, con mayor sensibilidad y especificidad que existe, es a través de un resonador magnético tridimensional. Si vamos a ser sinceros, no es práctico en consultorio mandarle a hacer una resonancia magnética a cada paciente que yo sospecho que tiene sobrepeso o obesidad. Entonces, necesito una forma práctica que me sirva en consultorio y de manera rápida me pueda ayudar a definir si mi paciente está con sobrepeso o está en obesidad, ¿sí? ¿Cuál es esa medida? La antropometría, que como ya habíamos visto anteriormente son el peso, la talla y le agregamos la circunferencia de cintura, ¿sí? Junto con estos datos, lo que vamos a calcular, ¿sí?, es algo que, lo mismo que para adultos ya sabemos, el índice de masa corporal, ¿sí? El índice de masa corporal a partir de los 2 años toma una gran relevancia. Antes de los 2 años, ¿cómo podemos calcular si es obeso o no mi paciente? Con las tablas de percentilo de peso y talla, que son muy efectivas a esta edad. A medida que va creciendo el paciente, hay que calcular el índice de masa corporal porque es lo más certero que tenemos, ¿sí? A medida que va creciendo el paciente, aumenta la talla, aumenta el peso, y esto, como sabemos, todo se compara en tablas de percentilo, ¿sí?, para el peso y la edad. ¿Cómo calculamos el índice de masa? El peso dividido la talla al cuadrado, o el peso dividido 2 veces la talla. Es lo mismo. Ahí tenemos los cuadros de percentilos, ¿sí? Y a su vez, una vez tengo el puntaje Z. ¿Qué me permite el puntaje Z? Yo con la tabla de percentilo puedo decir si está en mayor entre 85 y 97 con sobrepeso, y si es mayor a 97, obesidad. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente que estoy siguiendo en consultorio que desde un principio siempre tuvo mayor a 97 su percentilo, pero sin embargo viene a la próxima consulta y sigue por encima del 97, pero bajó de peso y está cumpliendo con las normas nutricionales? La verdad que la mamá dice que está haciendo actividad física. ¿Cómo yo puedo saber si estoy logrando o no las metas con ese paciente? Para eso calculo el puntaje Z, ¿sí? Entonces, a partir del puntaje Z me permite, como la tablita, bueno, el puntaje Z me permite ubicar al paciente entre los desvíos estándar. No es lo mismo tener un paciente que esté por encima de un desvío estándar que uno que esté en 3 desvíos estándares, que nos da un indicio de una obesidad grave o mórbida, ¿sí? Para eso es el puntaje Z. Bueno, entonces, como dijimos, para medir la grasa corporal, para calcular, definir si el paciente está o no en obesidad, calculamos el índice de masa corporal a partir de los 2 años, ¿sí? Como les dije, los lactantes se recomienda el uso de tablas de peso para la edad, y el puntaje Z. ¿Qué le vamos a agregar? El índice de circunferencia de cintura. Si recordamos de nuestras clases de la facultad por ahí, ¿qué nos decía la circunferencia de cintura? Nos hablaba de riesgo cardiovascular, ¿sí? No es lo mismo un paciente que tiene una circunferencia de cintura mayor y tiene la grasa acumulada todo a nivel abdominal, que otro paciente que tiene más, ahora vamos a ver más adelante, la forma de pera, donde la grasa corporal se aloja más que nada en las piernas, en los glúteos, ¿sí? El riesgo cardiovascular que tienen estos pacientes los primeros, ¿sí?, es mucho mayor. ¿Y cómo se calcula? No tenemos
En adultos sabíamos que para mujeres mayor a 80 centímetros es de riesgo cardiovascular y en los hombres mayor a 90. En los niños, como sabemos, los niños van creciendo, no podemos poner un número, ¿sí? Entonces, siempre usamos índices, ¿sí? ¿Cómo calculamos el índice? ¿Sí? Es la cintura dividido la talla, ¿sí? Si es mayor o igual a 0,5, tiene mayor riesgo cardiovascular, ¿sí? Si tiene menos de 0,5, es menor, ¿sí? Ustedes me paran si no entienden algo, quieren preguntar algo, ¿sí? En cuanto, ¿qué vamos a preguntar cuando viene el paciente a la consulta? ¿Sí? ¿Qué información nos brinda la anamnesis cuando empezamos a hablar con los padres? Justamente las condiciones en las que vive el paciente, ¿sí? El tipo de dieta que lleva, el tipo de actividad física que tiene, los factores de riesgo tanto ambientales, ¿sí? No es lo mismo un paciente que tenga... antes, o sea, toda la familia son gorditos y por supuesto, seguramente en la casa no tienen unos buenos hábitos alimenticios. Por ejemplo, el reconocer los riesgos actuales y futuros significa, tienen antecedentes de la familia de diabetes. Todos en la familia tienen diabetes e hipertensión. Es un riesgo que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Y conocer la disposición de los pacientes y sus familias para realizar modificaciones. Esto es sumamente importante para el abordaje, ¿sí? Hay veces que el paciente viene a la consulta, justamente le traen porque la mamá quiere saber que si está bien de peso y no, o si no, vienen a la consulta, vienen para hacerse el certificado, vienen para su control del año y los padres ni se percataron que estaba gordito o no le dieron importancia. No es lo mismo una familia que diga, no, doctora, yo quiero que le hable, que quiero que baje de peso, porque me noté que subió de peso, a otro y la verdad que sí, él hace lo que quiere en casa, él come lo que quiera, no le gusta tomar agua y a mí no me gusta discutir con él. Hay, hay de esos, entonces la forma de reconocer... la forma que tienen las familias, digamos, de aceptar las sugerencias y aceptar un tratamiento es diferente del abordaje que vamos a tener, ¿sí? Los antecedentes personales, sumamente importantes, los antecedentes perinatales, si tuvo, cómo fue el embarazo, si tuvo o no complicaciones, si fue prematuro, ¿sí? La prematurez, la falta de lactancia materna dentro de los primeros 6 meses, ¿sí? El peso al nacer, todas esas cosas que nos pueden decir que está estudiado, que la lactancia con fórmula tiene mayor riesgo de generar obesidad a largo plazo. Los antecedentes patológicos, si estuvo o no internado, si recibió, qué tipo de medicamentos recibió, por ejemplo, si recibió mucho tiempo corticoides, ¿sí? O o tuvo, por ejemplo, alguna enfermedad oncológica donde tuvo que estar internado mucho tiempo, recibió algún tratamiento. Bueno, la evaluación del entorno sería la evaluación de la ingesta, la calidad de la comida, que él come, re bien come, doctora, come re bien, todo el día come. ¿Qué come? Come frutas, come verduras, come galletitas, toma gaseosa, no es lo mismo, ¿sí? La evaluación de la actividad física, si hace educación física solo en la escuela, o si tiene otra actividad, si hace deportes afuera de la escuela, ¿sí? Si sale a caminar, o si pasa todo el resto del día que no está en la escuela mirando televisión o frente a la computadora, jugando a los jueguitos. Los aspectos psicosociales, ¿sí? Saber si el paciente tiene, por ejemplo, le hacen bullying en la escuela porque es gordito, eso también es importante conocer, ¿sí? Y los antecedentes familiares, por supuesto, no solamente los patológicos, si tiene diabetes, hipertensión, la abuela, el tío, la mamá, ¿sí? El examen clínico, entonces, como dijimos,
nos vamos a basar en la antropometría, ¿sí? Con lo que vimos, el peso, la talla, el cálculo del índice de masa corporal y la circunferencia de cintura, y que vamos a buscar en el examen físico. Siempre lo principal, ya habíamos visto, siempre hacer un examen completo de la cabeza a los pies, ¿sí? Para evaluar la parte, no solo en la inspección, vamos a evaluar la parte de la piel, ¿sí? La distribución de la grasa corporal, si tiene signos de, por ejemplo, algún tipo de complicación o factor de riesgo, si tiene hirsutismo, si tiene acantosis nigricans, a ver, bueno, las imágenes, bueno. ¿Saben qué es la acantosis nigricans? ¿Ceci? En los pliegues, exactamente. ¿Qué nos indica un paciente que viene a la consulta que tiene sobrepeso y vemos que tiene ese signo clínico? Resistencia a la insulina, ¿sí? Tenemos un paciente con mujer que viene a la consulta, está iniciando su pubertad y tiene, aparte de sobrepeso, cuasi obesidad, tiene hirsutismo. Mucho vello facial, mucho vello en zonas, por ejemplo, el tórax, en la espalda. ¿Qué podríamos pensar que tiene como secundario? Ovario poliquístico, muy bien. Un paciente que viene a la consulta con sobrepeso y aparte de eso tiene xantema. ¿Saben lo que es xantema? La acumulación de grasa por debajo de la piel. ¿De qué patología no podríamos asociar? Hipercolesterolemia, hipotiroidismo, ¿sí? Entonces, sumamente importante conocer, digamos, ver la parte del examen físico, no solamente la parte cardiovascular, escucharle el corazón, escucharle cómo respira, ver la distribución de grasa, sino también ver los signos clínicos que me pueden hacer pensar de algún tipo de factor de riesgo o que esa obesidad sea secundario a otra patología, ¿sí? El desarrollo puberal, ¿sí? La grasa es un precursor del estrógeno, entonces es común ver a las niñas que tienen que son obesas, que tienen sobrepeso, con mayor desarrollo puberal a edad más temprana, ¿sí? Hay que ver si ese sobrepeso puede generarle una pubertad precoz, ¿sí? Y en los varones, ese sobrepeso, la acumulación de grasa también puede generar ginecomastia, o verdadera o falsa, digamos. Puede ser que sea puramente grasa o puede ser que la estimulación de generación de estrógenos le genere realmente la ginecomastia, con toda la carga psicosocial que va a tener ese chico durante la adolescencia, ¿sí? Y, por supuesto, no olvidar nunca el sistema óseo y articular, ¿sí? Tenemos sobrepeso, tenemos un peso por encima de lo que espera para ese cuerpo, ese esqueleto, entonces puede tener, a ver si tiene dolores articulares, le duele la rodilla, los tobillos cuando hace actividad física, si tiene o no escoliosis, le genera dolor de espalda, todas esas cosas que tenemos que saber porque si no le podemos mandar a hacer educación física y que no, que vaya a correr, que salga a andar en bicicleta y tiene dolor y no está en las mejores condiciones. Entonces hay que tener un panorama completo del paciente, ¿sí? Los exámenes complementarios, ¿qué le vamos a pedir al paciente cuando tenemos la certeza de que estamos frente a un paciente con sobrepeso o obesidad? Un perfil nutricional, básicamente, ¿sí? Glucemia, hemograma. Un paciente con obesidad puede estar anémica o anémico, ¿sí? Sí, puede estar anémico porque justamente lo más probable es que esté anémico, porque que sea gordito no significa que coma, tenga los requerimientos de hierro necesarios. Probablemente está gordito porque tiene una dieta hipercalórica, hiperproteica y justamente no come fruta, no come verdura, entonces sus depósitos de hierro van a estar por el piso.
Entonces, es gordito, se lo ve gordito, robicundo y todo, y sanito, sanito, no es sanito. No, está anémico. ¿Sí? Ácido úrico, dependiendo del tipo de dieta, el exceso de consumo de gaseosas, de jugos, el metabolismo de las antinas, aumenta el ácido úrico, el colesterol total, triglicéridos, HDL, LDL, hepatograma, función renal, urea, creatinina, ¿sí? La edad ósea en aquellos que tienen alta o baja talla y radiografía de Kabum ante la presencia de ronquidos y apneas. Llega la paciente, un paciente de 8 años, que la mamá viene a la consulta obeso, le pedimos un laboratorio, tiene un hematocrito de 50, con una hemoglobina, no sé, de 17. Le preguntamos, y ronca, doctora, a la noche, y parece un tractor cuando ronca. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué puede estar pasando ahí? Hoy hablamos de la anemia, vamos para el otro lado, tengo una poliglobulia, ¿sí? ¿Qué puede estar pasando ahí? ¿Agos? Claro. Hace apnea, como está tan gordito, le miramos la garganta y la verdad que no, las amígdalas no están tan grandes, poner un grado 2. Pero de todas formas, la obesidad, y más que nada cuando la obesidad es grave en la pediatría, la grasa corporal se acumula alrededor del cuello, digamos. Cuando duermen, se relajan los músculos, disminuye la circunferencia por donde va a pasar el aire y pueden hacer apneas obstructivas, igual que los adultos, hace apneas a la noche, y la forma que tiene el cuerpo de compensar es, para esos momentos que se queda sin oxígeno, empieza a producir más glóbulos rojos para tener mayor cantidad de hemoglobina y poder estar preparado para ese momento donde se queda sin oxígeno, ¿sí? El síndrome metabólico, que está asociado justamente con la obesidad y la resistencia a la insulina, ¿sí? Que es una entidad integrada por diversas anomalías metabólicas que en conjunto constituyen un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades coronarias y diabetes, ¿sí? ¿Qué es entonces el síndrome? Un montón de cositas, un conjunto de parámetros que vamos a tener en cuenta que todos podemos generar, nos van a generar mayor riesgo para estos problemas de salud, ¿sí? Hay distintos tipos de bibliografía, hay distintos parámetros, dependiendo de la bibliografía que lean. Hay algunas cosas que algunas le agregan cosas, otras le sacan cosas, más o menos, ¿sí? Son estos 3 a 5 criterios que nosotros usamos más que nada los criterios de Cook, que son el perímetro en pediatría, el perímetro de cintura, que es mayor o igual al percentilo 90. La glucemia en ayunas, van a ver que muchas cosas son similares a los adultos. Las glucemias en ayunas, mayor o igual a 100. Los triglicéridos, mayor o igual a 110 miligramos por decilitro. HDL, menos de 40. Y la presión arterial, mayor o igual al percentilo 90. ¿Sí? La fisiopatología. Bueno, ¿por qué se produce este síndrome metabólico? Es todo un circuito que ahí está escrito, pero vamos a hablar. Este no es el power que yo arreglé. Bueno, a grandes rasgos, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? En el cuerpo, cuando tenemos una hipoglucemia, cuando baja la concentración de glucemia en el cuerpo, ¿qué hacemos? Comemos, ¿sí? Aumenta la cantidad de glucosa que tenemos disponible en la sangre, entonces eso da el aviso al páncreas, ¿sí? Y se libera insulina. Al liberarse insulina, en teoría,
Estas células, las células del cuerpo deberían es como, abrirse, digamos, a que pase la glucosa y de esa forma tener la energía necesaria de vuelta, ¿sí? ¿Qué pasa? Tenemos células resistentes a la insulina, entonces se libera la insulina, estas células ni se enteraron que hay glucosa dando vuelta porque no le hacen caso a la señal, entonces tenemos en sangre hiperinsulinemia y hiperglucemia. Estas células se siguen muriendo de hambre porque no tenemos, la glucosa nunca entró. Tienen que buscar energía de otro lado, de los depósitos de glucosa en el hígado, por ejemplo, y del metabolismo secundario de energía a través de las grasas, ¿sí? Entonces vamos a tener en sangre, aparte de la hiperglucemia, la hiperinsulinemia, vamos a tener niveles de cetonas elevados, o sea, puede haber cetonuria, y puede haber también, y hay, de hecho, niveles de grasa, digamos, las proteínas de muy baja densidad, que también se liberan justamente para metabolizar ese ATP que estamos necesitando, ¿sí? Esa cantidad elevada de grasa, de proteínas de baja y de muy baja densidad, al estar tanto tiempo en la sangre dando vueltas, se acumulan en las arterias pequeñas. Eso, la insulina elevada en la sangre es un factor protrombótico, es proinflamatorio, entonces hay mayor nivel de plaquetas, se van acumulando y generan las placas de aterosclerosis, ¿sí? Que van acumulándose en el corazón y en los pequeños vasos, generando así el cuadro de la diabetes de tipo 2, ¿sí? Y el cuadro de las patologías cardíacas que ya sean hipertensión, ¿sí? Problemas coronarios, ¿sí? Que pareciera cosas de gente grande y de viejos, pero en la pediatría también puede pasar y hay, ¿sí? Y más que nada en los pacientes obesos de mucho tiempo de evolución, ¿sí? Causas de obesidad y sus respectivas frecuencias de presentación. Tenemos las causas primarias y secundarias. Las secundarias es justamente el 3 al 5% son aquellos tipos de obesidad que podemos, que se deben a otra patología de base, ¿sí? Tenemos los síndromes genéticos, que son un montón, las lesiones hipotalámicas como tumores, infecciones, ¿sí? El trauma, y enfermedades endocrinológicas como insulinoma, poliquistosis ovárica, deficiencia de hormona de crecimiento, síndrome de Cushing y pseudo hipoparatiroidismo. Estas son el 3 al 5%, re poquito. En la mayoría de los casos, la obesidad se debe al resto de los factores del 95 al 97%, que son factores genéticos, ambientales, la actividad física disminuida y la calidad y cantidad inadecuada de alimentos y los problemas psicosociales, ¿sí? O sea, a ver, tenemos un paciente que tenemos que pedirle estudio complementario. Lo primero que voy a pensar es que tiene un síndrome de Cushing o que está comiendo mal en la casa. Y acá lo que nos dice la bibliografía es eso y es lo que vamos a ver también en consultorio, ¿sí? Las diferentes complicaciones médicas y psicológicas, sociales de la obesidad en los niños y adolescentes, un montón. Algunas médicas ya estuvimos hablando: hipertensión, dislipidemia, intolerancia a la glucosa o diabetes, uricemia, esteatosis hepática. Vemos todo el tiempo pacientes gorditos que vienen por dolor abdominal, la hacemos ecografía y tiene 8 años y ya tiene una esteatosis hepática. Apneas del sueño, pseudotumor cerebral, problemas ortopédicos y síndrome metabólico, ¿sí? Las complicaciones psicológicas: baja autoestima, imagen negativa, alto nivel de frustración, ¿sí? Y las complicaciones sociales, que esto deriva, digamos, la discriminación, el menor acceso a la educación superior, el menor ingreso familiar. En teoría, cuanto más comen, tienen menos dinero para
utilizar en otras cosas, y la tasa de pobreza. Acá tenemos un algoritmo para lo del, cómo sería el diagnóstico. Si tenemos un paciente normopeso con un índice de masa corporal que es menor a 90, tenemos que hacer prevención. Siempre cuando a la consulta que no esté gordito, no significa que no podemos hacer prevención, no podemos darle pautas de alarma, pautas de alimentación y recomendaciones de actividad física. Que esté en sobrepeso con un índice de masa corporal de mayor a 90, la exploración, examen físico. En el examen físico, si llega a detectar que tiene obesidad secundaria o comorbilidad, las pruebas complementarias, ¿sí? Y si en las pruebas complementarias habíamos dicho que teníamos algún indicio de que puede llegar o no a tener indicios de una enfermedad, de una obesidad secundaria, en ese caso, los criterios de derivación, ¿sí? Si le derivamos al endocrinólogo, al nutricionista, al psicólogo también puede ser, ¿sí? Y si es obesidad, ya es obesidad, digamos, con un índice de masa corporal mayor a 97, directamente ya le pido los exámenes complementarios, y si tiene criterio de derivación, ya le hago la derivación, y de esa forma categorizo si es en la evaluación posterior, si continúa siendo obesidad grave o mórbida, obesidad o sobrepeso, ¿sí? Estos son los criterios de derivación especializada. Cuando tenemos una obesidad importante o mórbida, tratar de derivar por lo menos al nutricionista para que le dé las pautas de alarma las pautas de alarma y pautas de alimentación, ¿sí? Obesidad secundaria, sí o sí, si tengo signos de que esa obesidad está asociada a algún otro tipo de enfermedad endocrinológica, hay que derivar, ¿sí? Las comorbilidades, si hay sospecha de esteatosis hepática, enfermedad grasa no alcohólica, hipertensión, dislipidemia, ¿sí? Resistencia a la insulina, tiene que verlo el endocrinólogo sí o sí. Si tenemos trastorno de diabetes tipo 2, trastorno psiquiátrico emocional asociado o problemas social concomitante, para que lo vea salud mental. La falta de mejoría dentro de los 6 meses también se deriva, o con obesidad que no responde a las medidas realizadas en atención primaria, o la imposibilidad de seguimiento en atención primaria también se deriva, ¿sí? Un casito clínico: una niña de 10 años de edad acompañada de su madre para una visita de niño sano. El peso del paciente y los signos vitales fueron 42 kilos 100, una altura de 1,40 y su presión arterial es de 98,50, su índice de masa corporal 21,6 kilos por metro cuadrado, que está dentro del percentilo 91 para la edad y el género. ¿Se hacen la idea del paciente? Bueno, ¿cuál es el factor de riesgo más importante que buscaría establecer un diagnóstico adecuado? Familiares, sobrepeso, obesidad, interrogar sobre el tiempo que ve televisión, la actividad física, el peso al nacimiento. El factor más importante. Podríamos decir, a ver, ¿qué dicen? La actividad física también es importante. Claro, podríamos decir que todo esto es importante en realidad, todo es importante. Pero ¿cuál es el factor de riesgo más importante? Dijimos que la mayor parte del 90-95% de los casos de obesidad se deben a la carga, al ambiente y a la genética, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que interrogar? Es el medio social, cómo se maneja el paciente en su casa y su familia, ¿sí? ¿Es importante cuánto tiempo ve televisión? Y sí, es importante, pero por sí solo no es un factor de riesgo. No vas, igual que la actividad física por sí sola, el peso de nacimiento por sí solo no es un factor de riesgo.
tan importante como el sí lo es lo otro, ¿sí? Bueno, seguimos interrogando y la madre refiere que en la familia todos son grandotes. A la niña no le gusta desayunar, come en la escuela golosina, galletita y en el almuerzo gaseosa. No hay caso de que tome agua, doctora. Iba a danzas clásicas antes de la pandemia, pero ahora solo hace educación física en la escuela. Los padres trabajan todo el día y no tienen control sobre las horas que pasa frente a la televisión. ¿Cuál es la comorbilidad más frecuente que el paciente puede desarrollar en caso de persistir con sobrepeso? Esteatosis, diabetes, baja autoestima, cardiopatía secundaria, etc. Diabetes. ¿Cuál de los siguientes no pediría en primera instancia para determinar las posibles complicaciones? ¿Sí? Un perfil lipídico, los valores antropométricos, valores de glucosa en ayunas o insulina y el dosaje de hormonas tiroides. La 4, ¿sí? Acuérdense, 3 a 5% de los casos de obesidad, son muy poquitos, son debido a causa secundaria, ¿sí? La mayoría de los casos no es por causa secundaria. Entonces, primero descartamos todo lo anterior, ¿sí? Considerando el cuadro clínico actual, ¿cuál es la medida más adecuada? Medicar con metformina porque tiene alta probabilidad de desarrollar diabetes, cambio de estilo de vida, de dieta y estilo de vida, derivar al nutricionista o citar en un mes y ver si continúan aumentando de peso. A ver. La 2. Muy bien. Bueno, y ahí está tu trabajo como psicólogo especialista en pediatría, porque tenemos que hablar con las familias y tenemos que asegurarnos de que la mamá entienda que el paciente, la salud de nuestro hijo es responsabilidad de los padres, ¿sí? Todos los riesgos que acarrea la obesidad tenemos que explicarle y tenemos que explicarle que ella es la encargada de manejarle a su hijo la dieta, manejarle. El chico no tiene plata para irse a comprar galletita gaseosa. ¿Quién le compra en la casa? Los padres, ¿sí? Es un trabajo justamente, ahí hablando de la parte de las conclusiones, es un trabajo en conjunto, hay que trabajar junto con la familia y con el colegio, ¿sí? Tenemos que, lastimosamente, cuando hay un paciente con un problema nutricional en casa, todos tenemos que acompañar los cambios de estilo de vida, porque si no, el fracaso en las medidas que vamos a tomar es enorme, ¿sí? Si en la casa solamente le hacen bife con ensalada al nene de 5 años y el resto come una pizza, y no, probablemente la intervención fracase. El nene no va a querer comer, quiere comer la pizza que están comiendo los otros. Hay que acompañar, la familia tiene que entender que ese cambio de estilo de vida es para él y para toda la familia. Y tienen que asegurarse de que entiendan las complicaciones que conlleva que el paciente persista con esa obesidad, ¿sí? Porque digo con las familias y en la escuela también. Hay muchos colegios que hoy en día implementaron lo que es el kiosco saludable, ¿sí? Entonces no venden tanta galletita, no venden tanta golosina y venden más fruta, cereales, ese tipo de cosas. Eso también es una medida que se implementó en los colegios por justamente una bajada de línea a nivel nacional, porque como hablamos, la epidemiología nos dice que hay un incremento en todo el país de obesidad. Entonces, las medidas tienen que ser para todos, incluyendo las familias y el colegio, ¿sí? El colegio es la segunda casa, ¿sí? Bueno, las motivaciones del paciente y de sus familias, ¿sí? Asegurarnos que en cada consulta los pequeños cambios, alentar que esos pequeños cambios están bien, que no es necesario que,
que no baje de peso, no baje 10 kilos en 3 meses. O sea, los cambios tienen que ser más que nada enfocados a los cambios de estilo de vida y a los cambios de hábitos alimenticios, ¿sí? No tanto a bajar de peso, porque sabemos que los niños cambian, van creciendo, ¿sí? Entonces, indefectiblemente van a aumentar de peso, ¿sí? Nosotros tenemos que enfocarnos a que ellos generen hábitos buenos, ¿sí? Los hábitos que generamos ahora son los que van a perdurar en la vida adulta, ¿sí? Entonces, si ahora le enseñamos a comer bien, ahora le enseñamos que tienen que tomar agua, ahora le enseñamos que tienen que hacer actividad física y que no tienen que pasar tantas horas frente al televisor, cuando sean grandes, cuando sean adultos, van a ser adultos responsables y van a saber, ¿sí? Los niños aprenden de los adultos, ¿sí? Por ahí a veces es más fácil para algunos que para otros, pero la responsabilidad es la misma, ¿sí? Los padres tienen la responsabilidad de la salud de los hijos y nosotros tenemos la responsabilidad de brindarle la información necesaria a esos padres para que puedan actuar al respecto, ¿sí? Y bueno, esta es la bibliografía que usé. Muchas gracias. ¿Quién estaba? Shit, no andamos. No sé cómo hacer para que aparezca más. Ahí está. Detener grabación. Detener grabación.